es la fuente del amor que fluyendo está en Dios. Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez aquí en este segmento Parábolas del Divino Maestro con nuestro buen amigo, nuestro gran amigo Luis Alberto Aro Larreta, que como les dije en el segmento anterior, es pastor y a su vez es también ingeniero agrónomo. Que el Eterno los bendiga. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Es un privilegio compartirles en este tiempo, lo declaramos un tiempo de Dios, acerca de la parábola de las 10 minas. Es una parábola que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 11 al 27. Es un texto que quisiera que ustedes en sus casas, en sus hogares, en sus oficinas o donde quiera que estén puedan participar abriendo el texto bíblico en Lucas 19 del 11 al 27. Les repito el texto, muy importante estar en la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios la que nos tiene que dirigir, la que nos tiene que facilitar el entendimiento de qué es el reino de Dios. Esta parábola viene con un propósito, hay una razón. Jesús había encontrado a un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo lo había ido a buscar desde un árbol sicómoro propio y nativo de esas regiones. Y era un hombre que era un cobrador de impuestos. Este hombre siente la presencia de Dios, lo lleva a Jesús a su casa y devuelve cuadruplicado todo lo que había defraudado. Al ver en los discípulos de Jesús que el reino de Dios se había operado tan tremendamente, en forma real, difícilmente un hombre puede devolver cuadruplicado a las personas que ha defraudado. Para ellos el reino de Dios ya estaba allí, helo aquí, helo allá, ya estaba. Y por eso viene esta parábola, ¿no? Estaban en Jericó, estaban cerca de Jerusalén, y dice así en el 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban, la gente que lo seguía a Jesús, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, que era obvio, habían visto lo de Zaqueo, la cosa es inmediato, esto no es para después, de 20 años, 30 años, no, la cosa era, estaban viendo las realidades de la potencia de lo que Jesús manifestaba y pensaban que el reino tenía que manifestarse inmediatamente. Esta es la razón de esta parábola en cuanto al reino. Al ver esto, Jesús enseña con una parábola. Esta parábola es una historia terrena. Jesús sabía que había una situación de verdades terrenas, pero tenía que traer una verdad espiritual para hacerla coincidir con nuestras necesidades. Ellos desconocían que la venida del reino tiene connotaciones. Eso es algo que habría que meditar un poco de tiempo. Nosotros queremos que el reino de Dios, que Jesucristo venga, la segunda venida, el rapto, y queremos ver instalado un nuevo mundo para no sufrir, para no tener tantas situaciones que ya no sabemos a veces qué hacer en la vida normal. Pero tenemos que entender que hay ciertas consideraciones para este anhelo de tener el reino de Dios con nosotros. Y esa es la enseñanza bíblica que me propongo con la ayuda de Dios poder compartir. En Lucas 19, 12, dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Les repito, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Recuerden que la parábola es un enunciado de un acontecimiento terrenal, pero que tiene implicaciones espirituales. Este hombre noble es Dios. Entonces, el reino de Dios es un reino que siempre va en aumento y multiplicación. ¿A dónde se iba ese hombre noble? Se fue a un país lejano. ¿Qué iba a hacer? Iba a recibir un reino. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es el reino de los reinos. Siempre va a estar en aumento y siempre va a estar en multiplicación. Eso es lo que quizás ellos vieron, los discípulos. Esta situación es real. Zaqueo devolvió. Las cosas que este hombre enseña, que este maestro enseña, son verdaderas y pueden ser adaptadas a nuestro país, a nuestra situación, a nuestras comarcas. Pero las cosas no son así nomás.
Jesús tiene formas de enseñar. Y esas formas las tenemos que ir aprendiendo con la ayuda de la palabra del Señor. En Lucas 19:14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. El reino de Dios tiene seres que aborrecen al rey. Es increíble esto. Pasará algo así en el milenio, tema que después podría ser abordado. No es el momento. Y no están dispuestos a someterse a su dirección. No es que ya viene el reino de Dios y todo se va a arreglar, ¿no? Habrá gente que, por más que Cristo esté gobernando y está implantado el reino de Dios, el Señor ya dijo, Él aquí, Él allá, ya el reino está, estoy con ustedes, está entre vosotros, pero no lo vemos. Por eso es que anhelar el reino tiene ciertas implicaciones, tal cual, es digno de que nosotros anhelemos el reino de Dios, la presencia de Dios, la presencia de su verdad, de su palabra, de todo lo que implica. Pero tenemos que ver que ese reino va en aumento. Ese reino aparentemente no tiene rey, está muy lejano, pero está bien cercano. Y ese reino es de muchos reinos, es un principal que anhela gobernarlo todo, no a medias, no una porción de nuestra vida, no una localidad. Él es el dueño de todo y tiene derecho a todo. Ese es nuestro rey. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Esto implica que en el reino de Dios hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo. Ya vimos nosotros desde la antigüedad lo que un ángel llamado Lucifer se llevó, o un pocotón de ángeles, un tercio de los ángeles de Dios, y sabemos qué es lo que ocurrió. Ya tenemos un aviso. Ya nosotros entendemos mucho lo que es el reino de Dios. Pero sin embargo, a veces nosotros anhelamos cosas que no las sopesamos. Bien dice la palabra de Dios que hay que sopesarla, hay que tamizarla. Y no es cuestión de decir ya, esto de aquí, porque puede ser una ilusión, puede ser algo muy iluso. En Lucas 19:13 dice, y llamando a 10 siervos suyos, este hombre noble les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. El reino de Dios tiene siervos, de los cuales se espera que sepan desarrollar sus dones y talentos. Es algo increíble comparando con otras parábolas, porque en otras parábolas el Señor le da unos 5, le da otros. Acá el Señor confió en esas personas, le dio 10 talentos, le dio 10 minas a cada uno de ellos. No hizo diferencia. Eso es mucha confianza. Eso es mucha confianza. En Lucas 19:15, aconteció, dice, que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. El reino de Dios está en constante supervisión para saber lo que nosotros hacemos, lo que usted hace con sus dones, con sus talentos, lo que usted haya recibido de parte de Dios. No lo menosprecie. Son cosas muy importantes. Hay que darle el valor a lo que Dios nos ha dado. En Lucas 19:16 al 8, el reino de Dios recibe con beneplácito el resultado de quienes laboran valorando sus minas y reproduciéndolas al 100%. Cuando ustedes lean, un poquito más allá, cuestiones de tiempo, ¿no? Se va a ganar el aprecio y el reconocimiento de ese hombre noble, que sabemos que Jesús nos menciona hombre noble por no decir Dios Padre. Y el título es bien buen siervo y fiel. Recibieron 10 minas, produjeron al 100%. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Imagínense lo que de pronto nos están diciendo aquí algunas cosas que no entendemos que vamos a hacer en el cielo. De pronto vamos a regir, empezamos como siervos de 10 minas y resulta que terminamos como gobernadores de 10 ciudades. Hay mucho que aprender en cuestiones del reino de Dios. Es interesante saber la naturaleza de lo que nos está ofreciendo el Señor cuando nos entrega dones y talentos y responsabilidades. Pero el de las 5 minas hizo lo mismo. Obedece prácticamente a una ley de la siembra y la cosecha. Y creo que más que esa ley en sí, implícitamente hay reciprocidad de lo que uno recibe y de lo que uno puede dar. Pero desde el 20 al 23 hay algo, ahí el reino de Dios sufre pérdida. Usted va a decir, no, el reino de Dios no sufre pérdida. No, el reino de Dios es muy peleado, es bien arrebatado.
sufre pérdida a causa de la distorsión en cuanto a quién es el rey. Un hombre le devuelve la mina, ni siquiera la pone a ganar intereses, porque tiene una distorsión de quién es ese hombre noble. Y cuando uno no tiene una visión de quién es el Padre, quién es el Rey de Reyes, quién es el Señor, uno actúa por miedo en la vida. Y le dice y se atreve a decirle a Dios, porque eres hombre severo, que cosechas donde no sembraste. ¿Quién le va a decir eso a Dios, amados amigos y hermanos? ¿Cómo puede decirle un hombre, ¿no?, que le devuelve la mina y le dice, es que eras hombre severo? El Señor le dice, hubieras puesto ese talento en el banco para yo por lo menos ganar intereses. El título que se adquiere allí es de malos siervos. En realidad, lo maravilloso de todo esto es que todos trabajamos para Dios. Nada es nuestro en realidad. Eso es lo asombroso, lo diferente. En el 24 dice, el reino de Dios añade al que tiene más y quita al que no tiene. Eso es contrario a todas las leyes, contrario a todo. Ese es un versículo que realmente tumba hasta filosofías, pensamientos que se han acuñado en nuestro mundo. Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron con asombro, Señor, ese no es el reino. No, sí, ese es el reino. Señor, tiene 10 minas, ya no le des más. Pero yo les digo, a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y todo al final parece que todo tiene un término. Zaqueo fue un hombre que hizo declarar, que Jesús lo obligó a Jesús a declarar algo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque percibió a Jesús, tuvo una visión de Jesús, de un hombre noble que se fue a un país lejano y que le dejó unos talentos que él se lo indebidamente aprovechó. Pero luego, al percibir verdaderamente a Jesús, regresó cuadruplicado. Por eso Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Depende de lo tuyo, cómo tú percibas esta parábola. Cuánta oportunidad tienes de devolver o de invertir en las cosas verdaderas de Dios, de repartir o devolver a quienes él había defraudado. Fue el motivo por el cual esta parábola la hemos podido apreciar. Solo Jesús puede hacer estas cosas, de quitarle al que no tiene y dársela al que tiene más. Quisiéramos compartir muchas otras cosas más, pero solo el Señor y el Espíritu Santo nos ayude para pensar o decidirnos en qué tipo de reino vivimos. Dios les bendiga. Es la fuente del amor que fluyendo está en Dios.